Bienvenido a nuestra sesión 42 en la serie de estudios y meditaciones en Primera de Pedro. Y por fin hemos llegado al final del capítulo 5, los versículos 12 al 14. Este es el saludo final del apóstol con unas observaciones muy importantes, bastante interesantes para nuestra meditación en esta sesión. Y de todas las opciones que tenemos en versiones que usar ahora, vamos a regresar, con su permiso, a la Reina Valera 95 en la lectura 1 de Pedro 5, versículos 12 al 14, leyendo de la palabra. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. En estos pocos versículos, Pedro nos recuerda de varias verdades que que ha estado exhortando y testificando con su carta, que dice que es una breve carta. Su historia como discípulo y colaborador con otros en el Evangelio, vamos a ver esas referencias. Veremos que cuando menciona a Silvano y Marcos, cuando dice la que está en Babilonia, asumimos que es la iglesia en ese lugar. La frase que se lee "a quien tengo" también se ha interpretado de varias maneras, pero nos da un vistazo a las relaciones interpersonales con los obreros y las iglesias del primer siglo. Les dice que les ha escrito brevemente, con exhortación y testimonio, diciendo lo que es la verdadera gracia de Dios. Vamos a meditar un poco en eso. A sus destinatarios les recuerda que ellos están en esa gracia y que se encuentran entre los elegidos. Finalmente les desea la paz a todos los que están en Jesucristo. A ver, vamos a considerar esos detalles que seguramente nos pueden instruir a nosotros también en nuestro camino con Cristo. Silvano. Silvano. Es el mismo Silas que aparece como compañero de Pablo en su segundo viaje misionero, en Hechos 15 y 16. El que estuvo con Pablo en la cárcel, recibiendo golpes, etcétera, y experimentó el terremoto que abrió sus cadenas. Parece que después de trabajar con Pablo, regresa y se queda en Jerusalén y seguramente se une para trabajar con Pedro. En este caso está sirviendo como el portador de la carta a las iglesias en Galacia y regiones cercanas. La frase "a quien tengo por hermano fiel" también se ha interpretado como "así lo considero" o "a quien les encomiendo" o "según yo pienso". El hecho es que Silas sí era un hermano fiel. Y la palabra interpretada como pensar o considerar o tener por, en realidad no comunica ninguna duda ni indecisión, sino es una expresión de confianza. La presencia de Silas como hermano fiel en la estima de Pedro y luego la mención de Marcos aquí mismo en este texto se ha tomado con bastante autoridad como prueba tácita de una reconciliación entre los apóstoles, entre Pedro y Pablo, y nos acordamos de sus diferencias expresadas en el libro de los Hechos, igualmente acerca de la dificultad que hubo entre Pablo y Bernabé sobre el valor de Marcos para la obra. Pablo también lo menciona en su última carta. Evidentemente Marcos era hijo espiritual de Pedro y encontramos natural que estén juntos en la obra del Señor. Pero la que está en Babilonia, hemos suprimido la palabra iglesia porque en realidad no aparece en el texto original.
¿A quién se refiere? ¿A cuál ciudad conocida como Babilonia? Se ha encontrado como la iglesia de Dios en ese lugar y muchos piensan que es una referencia oblicua a la ciudad de Roma. Es posible, si es cierto, pues parece que Juan menciona a Roma con ese mismo apodo. Pero la tradición también nos informa que sí había una iglesia bastante grande en la Babilonia reconstruida, que Pedro quizás estuviera ahí en Babilonia de Asiria, visitando esa congregación conocida como la mayor entre las iglesias de los creyentes judíos en la dispersión. Entonces, vamos a dejarlo así. Si fuera Roma o si fuera Babilonia, literalmente lo vamos a averiguar cuando lleguemos al cielo y podemos preguntarle a Pedro en dónde estaba cuando escribió esta carta. Bueno, lo que sigue en nuestro texto, la carta breve llena de amonestaciones y testimonio. No lo hemos notado a lo largo de todas nuestras sesiones, nuestras meditaciones, la gran cantidad de exhortación que caracteriza esta breve carta. Y me llama la atención que la palabra interpretada amonestar, o en otras versiones se ha traducido como exhortar, es paracaleo. El término raíz y base del nombre que conocemos aplicado al Espíritu Santo, el consolador, el ayudador, paracletos. En su forma de verbo, paracaleo, significa llamar al lado, exhortar, pedir, consolar. La exhortación consoladora es a la fidelidad. Dice Pedro que seamos nosotros fieles también, como Silas, un hermano fiel, también nosotros podemos ser fiel al Señor. Nos impresiona otra vez el uso de Pedro de la preposición en. Ellos están en la verdadera gracia de Dios. Les saluda con la paz a todos los que están en Jesucristo. Esto, miren, esto va más allá de una mera relación personal. Es una condición vital, imprescindible en nuestra vida, si verdad queremos conocer esta gracia y esta paz. La verdadera gracia de Dios es la misma que predicaba y enseñaba Pablo y los demás apóstoles. La gracia de Dios libremente provista en Cristo como su favor inmerecido, pero también como su poder transformador que Pedro acaba de expresar en el fuerte deseo que vimos la vez pasada, que les perfeccionara, les afirmara, les fortaleciera y estableciera. En esta verdadera gracia de Dios, la santidad, lo que es su obra ahora en nosotros, los que creemos en Cristo, que queremos seguirle a Él como Pedro, como Pablo y los demás, de conocer no solamente así como dijimos, solamente un favor que Dios nos da, sino su obra interna en nosotros. Esta es la verdadera gracia de Dios. La gracia en la cual nosotros también necesitamos estar firmemente anclados contra los vientos contrarios. La frase elegida juntamente con vosotros probablemente indica que llegaron a la fe en Cristo durante el mismo periodo, reconocen la misma posición en esa fe, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Según lo que Pedro les había dicho en su saludo inicial en el capítulo 1. Seguimos convencidos que la elección de Dios es según su gracia, como hemos explicado muchas veces, su misericordia y su amor, y no tan solo su soberanía. La libre y generosa gracia de Dios ofrece la vida gratuitamente a todos los que respondan por fe. Y así podemos nosotros con autoridad y certeza contarnos también entre ellos, los bendecidos, recibiendo este gesto de gracia y paz. Esta es la bendición que Dios trae a cada uno de nosotros. Y el saludo final es con el beso de amor, la caridad. Lo entendemos como una expresión de confianza, afecto
y ternura. Pero es notable, interesantemente, que Pedro no usa aquí la palabra que se podría traducir amor fraternal. En cambio, es el amor amplio y grande que no conoce límites ni favoritos, que no hace acepción de personas, que no reconoce ventaja ni privilegio, excepto en el mismo amor de Dios. Este es el saludo que damos y recibimos sin pena, con confianza en los hermanos y en nuestro Señor, quien nos da su paz. Que no tiene que ser literalmente un beso en la mejilla, entendemos, es pues a todos nosotros que estamos en Jesucristo. Otra vez, esa relación, esa condición de estar en Él. Amén. Y como en todas nuestras sesiones me despido, su hermano en Cristo, deseando que la gracia y la paz de Dios reinen en cada corazón de los que me escuchan por este medio. La próxima sesión, Dios mediante, será el comienzo de estudios en la segunda carta de Pedro. Y también anticipamos una rica jornada de meditaciones y reflexiones en esta parte de la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia no meramente contiene la palabra de Dios, ella es la palabra en toda su extensión. La palabra escrita, pero viva, que testifica de la palabra eterna encarnada, Jesucristo, Dios el Hijo mismo. Soy el doctor Leroy Lindsay y te espero en la siguiente serie de meditaciones en 2 de Pedro. Amén.